Vamos a continuar en esta ocasión con la serie del libro de Proverbios. El domingo anterior nosotros estuvimos con el tema exhortaciones a la obediencia y nos basamos ya en este capítulo número 3 de Proverbios, del versículo 1 al versículo 8. En esta ocasión tenemos el tema exhortaciones a la obediencia, parte 2. Y estaremos del versículo 9 al versículo 12 de este capítulo. Hoy es nuestra quinta enseñanza. La obediencia, nosotros veíamos en la sesión anterior, obediencia es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también mencionábamos en la sesión anterior, la voluntad de Dios debe ser revelada a través de su palabra. Explicábamos que había una revelación general, una revelación especial, y nosotros nos referíamos a la voluntad de Dios manifestada en esa revelación especial a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Dios revela su voluntad a través de su palabra. Para obedecer a Dios, concluíamos entonces que necesitamos conocer de su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos obedecer a Dios. Y por otro lado decíamos que obedecer a Dios es amar a Dios. Entonces, para amar a Dios necesariamente necesitamos conocer la palabra de Dios. Un cristiano sin palabra de Dios es sencillamente un cristiano que no ama a Dios, que no obedece a Dios. Y veíamos algunas exhortaciones, les recuerdo para ponerla en contexto. La primera exhortación que nosotros vimos es memorización de la palabra de Dios. La segunda exhortación era: nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad de Dios, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Veíamos el aspecto interno en tu corazón saturado de la palabra de Dios y luego un aspecto externo a través de tu conducta que también se iba a estar visualizando. Veíamos también otra exhortación, la tercera exhortación era: confía en la palabra de Dios y no en cómo tú entiendas las cosas, sientas las cosas, las circunstancias, etcétera. Es decir, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La cuarta exhortación que teníamos era: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y explicábamos que esto tiene que ver con comunión con Dios. Si Dios está en primer lugar en tu vida, Dios va a conducir tu vida, Dios va a enderezar las veredas en tu vida, Él va a dar propósitos, etcétera. Dios te estará conduciendo en el camino de Dios. Tu camino deja de ser tu camino porque caminas en la voluntad de Dios. Como quinta exhortación veíamos: no seas sabio en tu propia opinión. El ser sabio, en la propia opinión explicábamos, es ser soberbio. Dios resiste a los soberbios, entonces vive una vida de soberbia, y estarás colocando a Dios en tu contra. No seas sabio en tu propio parecer. Y concluíamos con esta hermosa bendición de que si sigues estas exhortaciones, será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y explicábamos que la obediencia a Dios impacta de una forma tan profunda que impacta incluso hasta nuestro aspecto físico, incluso hasta nuestra salud física. Muy bien, el día de hoy vamos a leer Proverbios capítulo 9, 10, 11 y 12. Doy lectura y a continuación oramos para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra en los siguientes minutos. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por la bendición de poder exaltar tu nombre, de poder bendecirte, de poder reunirnos con nuestros hermanos, poder estar en la reunión corporativa bendiciendo tu nombre, dándote gloria. Te pedimos ahora
que nos hables a través de tu palabra, que nos confrontes a través de tu palabra y que, Señor, prosperes tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes a ser obedientes, a responder afirmativamente a estas exhortaciones a la obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar y comenzamos con este primer versículo, o más bien con la sexta exhortación que se encuentra en el versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor, o como dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Se está dando esta exhortación, honra al Señor. La palabra honra viene del término kavod. Este término kavod es un derivado del término hebreo kavod. Ahora, usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es importante, es muy importante, porque el término kavod en el Antiguo Testamento, escuche con atención, se usaba para hablar de la presencia de Dios. Se usaba para hablar de la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios implicaba un honor absoluto a Dios. Entonces, cuando dice honra al Señor, y dice con tus bienes, pero cuando dice honra al Señor se está refiriendo al honor de Dios. Ahora, en contraposición al honor de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de la condición de la humanidad. La humanidad, pese a que conoció a Dios, pese a que tenía un conocimiento de Dios. ¿Cuál conocimiento de Dios? Bueno, el contexto en este mismo capítulo de Romanos 1 es la revelación general de Dios a través de la creación. Pues cuanto conocían a Dios a través de que existía una creación de Dios, ni aún así le glorificaron como a Dios, ni aún así le dieron honor a Dios, sino que ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No hubo honor a Dios. Y bajo el contexto de lo que estamos viendo en estas sesiones de Proverbios, hemos visto que el honor de Dios o el honor a Dios implica también obediencia a Dios. No obedecieron a Dios. Por otro lado, Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón. El necio hace oraciones particulares para sí mismo dentro de sí y dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y vea con mucha atención, comienza con la negativa, no hay Dios, es decir, no hay honor a Dios, no hay obediencia a Dios. Y si no hay honor a Dios, no hay obediencia a Dios, y si no hay obediencia a Dios, hay corrupción, hay obras abominables. Pero ahora en Proverbios capítulo 3, versículo 9, se está diciendo lo opuesto. Se está diciendo, honra al Señor, y ahora nos va a hablar de una forma de cómo se puede honrar al Señor, cómo se puede dar honor al Señor. Honra al Señor con tus bienes. Y tenemos entonces esta exhortación, que debemos honrar al Señor y que una de esas formas de honrarlo es con nuestros bienes y con nuestras primicias, como dice, con las primicias de todos tus frutos. Debemos honrar al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. ¿Y a qué se refiere cuando dice bienes y primicias? Se está refiriendo al dinero, se está refiriendo a las posesiones, se está refiriendo a la palabra primicias, de hecho se refiere a lo primero y al mejor fruto. Entonces se nos presenta aquí una perspectiva bíblica de nuestras posesiones. Y esta es la perspectiva bíblica que tenemos en cuanto a nuestras posesiones. Número 1, que nuestros bienes realmente no son nuestros bienes, sino que nuestros bienes son del Señor. Y número 2, que nuestros bienes
que no son nuestros bienes, pero que los tenemos en una mayordomía que el Señor nos ha confiado como administradores, son para el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y eso incluye nuestros bienes, nuestro dinero, nuestras posesiones, lo primero, lo mejor de nuestros frutos. Primero de Corintios 10:31 dice, si pues ustedes comen o beben, es decir, hacen cosas totalmente fuera de cualquier aspecto religioso, y si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Trabajar, percibir un ingreso, es para la gloria de Dios. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida, sea vivos físicamente, nuestra vida, sea muertos físicamente, es para el Señor. Y eso incluye entonces nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestros bienes son para el Señor. Nuestros bienes son del Señor, nuestros bienes son para el Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿O cómo es que podemos hacer esto? Podemos darle honor al Señor a través de nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos, porque de acuerdo a Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos hemos fiado del Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Primero de Corintios 16:2 dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando cada primer día de la semana, se está refiriendo a la reunión de la iglesia, de la eclesia, la reunión corporativa, a esa reunión del día general, del día domingo. Cada ese día domingo que se reúnen los creyentes, dice, pongan aparte algo según hayan prosperado, guárdenlo para que cuando yo llegue no recoja entonces las ofrendas. Y aquí tenemos algunas verdades. Verdad número 1, Dios prospera. Dios prospera a cada uno de sus hijos. Nosotros tenemos, desgraciadamente, algunos argumentos, algunos filtros para poder calificar si es bendición de Dios o no es bendición de Dios. Matemáticamente decimos, me fue muy bien con este negocio, gané mucho dinero, Dios me bendijo, me fue muy mal con este negocio, aquí Dios no me bendijo. No, eso está equivocado. Todo aquello que Dios nos dé, todo aquello que Dios nos brinde, así Dios te bendiga para que puedas comer frijoles, así Dios te bendiga para que puedas comer carne jugosa, etcétera. Todo es bendición de Dios y es la bendición de Dios la que enriquece. Entonces, primera gran verdad, Dios prospera. Dios prospera a sus hijos y Dios prospera a sus hijos porque Dios bendice a sus hijos, porque su bendición es la que enriquece, su bendición es la que prospera. Dios bendice de maneras distintas, en distintas maneras, pero esa bendición es una increíble bendición para cada uno de sus hijos. Todo lo recibido de Dios es una hermosa bendición de Dios. Después tenemos entonces esta verdad: Dios prospera, Dios bendice. Verdad número 2, debemos entonces apartar de lo que Dios nos ha bendecido. Apartar de aquello en lo que Dios nos ha prosperado. Dios durante la semana me bendice con algún negocio, etcétera. Tengo ya un ingreso y el apóstol Pablo está diciendo, cuando tú tienes, vamos a pensar eso, el día miércoles obtienes una ganancia, o el día viernes, que es cuando te pagan, o en la quincena, etcétera. Ese día que tú recibes esa bendición de Dios, esa bendición económica de Dios, dice el apóstol Pablo, en ese mismo momento que tú estás recibiendo, dice, aparten algo y sepárenlo. Es decir, de hecho, desde ese mismo momento inicia el acto espiritual de la ofrenda. Ya lo único que tú estás esperando es que llegue la reunión del domingo para, en la reunión corporativa, bendecir al Señor económicamente, pero realmente tu acto de adoración a través de la ofrenda comienza desde el momento que tú recibiste esa bendición y la estás apartando.
Y la verdad número 3 que está presentando aquí el apóstol Pablo es ofrendar. Precisamente el ya tener ese dinero separado, esa disposición separada y presentarla en la iglesia y bendecir a la iglesia a través de tu ofrenda, o honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Ahora, me he basado en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2. Y permítame decirle que el capítulo 14 y el capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando de temas espirituales. Y en el capítulo 16 no es que se haga una transición y que de lo espiritual pasa a lo material, no. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 en 1 de Corintios son temas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ofrenda es un acto espiritual también. La ofrenda es espiritual también, porque a través de nuestra ofrenda damos honor a Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 10 dice entonces, si nosotros honramos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, versículo 10 dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero que me escuche por un momento con mucha atención. Con esto yo no estoy diciendo o no estoy haciendo una invitación discriminada de decir ven delante del Señor y dale todo lo que puedas al Señor para que el Señor te bendiga en abundancia, porque esta es una práctica que desgraciadamente se hace en iglesias donde viven un evangelio de prosperidad, un evangelio positivista, etcétera, pero vamos a lo que la palabra de Dios dice. Los extremos desgraciadamente que se pueden tener cuando se llega a una doctrina saludable, es decir, no, en aquellas iglesias me robaban mi dinero, era realmente un fraude, me robaron, etcétera. Ahora que ya conozco de Dios, no, ya no doy porque ya no me voy a dejar robar. No, veamos, recuerde, no seas sabio en tu propia opinión. Seamos sabios en la sabiduría de Dios. La palabra de Dios sí habla de la ofrenda. La palabra de Dios sí habla de honrar al Señor con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Sí lo habla. Sí habla de que serán llenos nuestros graneros con abundancia, nuestros lagares rebosarán de mosto. Sí lo habla. Pero vamos a entender a la luz óptica, a la óptica, de la Biblia, lo que significa el darle al Señor y qué significa la bendición del Señor cuando nosotros obedecemos el darle honor a través de nuestros bienes. Dice entonces el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí se nos está presentando la ley de siembra sencillamente. La ley de siembra y cosecha. Siembra semilla y cosechas el tipo de semilla que has sembrado. Escuche con atención. Las leyes y esta ley de siembra y cosecha forma parte del mundo creado por Dios. Ahora, vea de manera más gráfica y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto en el Nuevo Testamento. Segundo de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sígame con mucho cuidado en lo siguiente. Primero, tenemos aquí un sembrador. Vea, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Tenemos un sembrador. Número 2, tenemos un sembrador que se mide esa siembra. Porque ¿cómo es que se puede medir el escasamente o cómo es que se puede medir el generosamente? Vea usted que dice el que siembra escasamente y luego dice el que siembra generosamente. Es decir, nos da luz de cómo se puede calificar esa siembra escasa, esa siembra generosa. Y bueno, ¿cómo podemos saber que es una siembra escasa, es una siembra generosa? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, sencillamente, ¿cómo
¿qué es lo que se está sembrando? Se está sembrando semillas. ¿Cómo sería sembrar escasamente? Bueno, sería entonces, teniendo semillas, sembrar pocas semillas. Es decir, no sembrar todas las semillas con las que se cuenta. Tienes todas las semillas en tu mano, pero no siembras de manera escasa porque no estás sembrando todas las semillas. En el versículo 10 de 2 de Corintios 9:10 dice que el que da la semilla es Dios. Dice, el que da semilla al que siembra. Dios es el que da la semilla. Entonces, Dios da la semilla al sembrador y resulta, en el versículo 6, el apóstol Pablo pone dos situaciones. Dios a los dos les da semilla, pero resulta que un sembrador siembra escasamente y un sembrador por alguna razón siembra generosamente. Entonces, primeramente necesitamos entender a qué se refiere el escaso, a qué se refiere lo generoso. Se refiere al uso de esas semillas que Dios ha dado. Dios es el que está dando esas semillas. ¿Por qué el que siembra escasamente se está quedando con semillas? Porque no está entendiendo que Él no es dueño de las semillas. Porque Él se está robando las semillas. Él está actuando de manera indebida. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes, dale honor al Señor con tus bienes. Primero de Crónicas 29:14 nos dice que todo, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, Señor, tú eres quien nos da la semilla, que nos da la posibilidad, que nos da la oportunidad para poder sembrar, para poder ofrendar. Entonces, cuando yo he sido bendecido, como dice el apóstol Pablo, según Dios los haya bendecido, según Dios los haya prosperado, y resulta que Dios me prosperó de alguna forma económicamente, y yo digo, no, esto me quedo con esto, y esto se lo doy al Señor, estoy reteniendo la semilla, estoy sembrando escasamente. Sembrar escasamente es no darle al Señor de lo que Él mismo nos ha dado. Ahora, 2 de Corintios 9:6, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es sembrar generosamente? La palabra generosamente significa, viene del término griego eulogia, que significa hablar bien, pronunciar bendiciones. Sembrar generosamente, lo veremos más adelante, sembrar generosamente es cuando nosotros decimos, con esta ofrenda, es mi deseo que pueda ser una verdadera bendición a la iglesia, a este grupo en el que el Señor me ha colocado, esta ofrenda que yo estoy dando, que realmente sea una bendición, sea un eulogia para mi iglesia. Honra al Señor con tus bienes. Recuerde, yo le había mencionado, honramos al Señor con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos, porque de acuerdo a Proverbios 3:5, nosotros nos hemos fiado del Señor de todo nuestro corazón, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, es que las matemáticas dicen, es que veo que no usan bien el dinero, es que etcétera, tantas cosas. No, yo confío en Dios y yo bendigo a Dios a través de mi ofrenda. Ahora, 1 de Corintios 16:1 dice, y en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, esto de la ofrenda, el apóstol Pablo lo dispersa realmente a toda la iglesia cristiana. Ahora, 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, yo bendigo a Dios y yo procuro que mi ofrenda, que es con lo que Dios me ha bendecido, con lo que Dios me ha prosperado, yo procuro que mi ofrenda sea también bendición a los santos y a aquellos a los que Dios ha puesto para alimentarme espiritualmente. Entonces, esta ofrenda que yo doy como dice, la ofrenda para los santos, 1 de Corintios 16:1, la ofrenda para los ancianos, aquellos que nos predicen, 1 de Timoteo 5:17, que esa ofrenda que yo doy, que represente realmente una bendición
para la iglesia, una bendición para aquellos que nos están presidiendo. Segundo de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Recuerde, segundo de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se lo leo nuevamente. Cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De aquí podemos ver que la ofrenda es totalmente personal, porque la bendición de Dios ha sido personal para cada uno. Número 2, que la ofrenda se tiene que dar como se haya propuesto en el corazón, es decir, que la ofrenda es premeditada, predeterminada y voluntaria. La ofrenda es premeditada, es decir, recibimos y cuando recibimos apartamos, como vimos hace unos momentos, es predeterminada y es voluntaria. Cada uno está dando lo que en su corazón está dictando. Pero como hemos visto en Proverbios, ¿y qué hay en el corazón? En el corazón está la palabra de Dios, la obediencia a Dios. No fiarme en mi propia prudencia, sino en el Señor. Número 3, que no se tiene que dar con tristeza. No se tiene que dar con reservas, con remordimientos. No se tiene que dar por necesidad. No se tiene que dar bajo presión. No se tiene que dar por coerción externa. No se tiene que dar bajo ciertas tarifas establecidas. No se tiene que dar incluso conforme dan los demás. Es un acto totalmente personal. Que tu mano derecha no se dé cuenta lo de tu mano izquierda. Dios ama al dador alegre. ¿Esto qué significa? Que al que no le da, entonces Dios no lo ama. No, esto significa que Dios se goza en bendecir. Y cuando ve que alguien bendice, dice, Él se parece a mí. Dios tiene un afecto especial en aquellos que se alegran en dar, porque Dios es un Dios dador. Segundo Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y aquí está la bendición que promete el Señor cuando damos honor económicamente, damos honor a través de nuestra economía al Señor, Dios promete bendecirte materialmente, Dios promete bendecirte económicamente. Sí, así lo está diciendo la palabra de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Cuál es esta buena obra? Está hablando de la ofrenda. Entonces Dios promete bendecirte materialmente para que tú sigas bendiciendo materialmente. No para tu propio enriquecimiento, sino para que, sí, Dios te enriquece, pero en esa riqueza que Dios te da, tú puedas continuar siendo un canal de bendición para los santos y para aquellos quienes te están presidiendo. Vamos a la séptima exhortación. Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues en su corrección. Y aquí tenemos una gran verdad. Es esta. Dios castiga y Dios corrige. El problema es que la palabra castigo en nuestro lenguaje y bajo nuestros contextos se entiende como una situación agresiva, una situación de desbordar el coraje, la ira, etc. Eso no tiene nada que ver con Proverbios 3:11. La palabra castigo que se está utilizando aquí viene del término hebreo musar, que significa instrucción. Significa consejo, censura, reprensión y castigo si es necesario. El castigo entonces, y la palabra castigo es muy interesante porque del término latino castigo,
Castugere viene de castus, que significa ajustado a reglas, y agere, que significa hacer. Entonces, hacer a alguien ajustado a reglas, hacer puro, instruir a alguien. El castigo entonces es un aspecto de corrección, no de castigo penal, no es censurar, no es golpear, no es destruir. Castigo es corregir. La palabra corrección viene de totekja, que significa corregir, refutar, castigar. Entonces, en este sentido, castigo y corrección nos habla de ser instruidos por Dios para recibir su consejo, para recibir su reprensión, para recibir su confrontación, su refutación y, si es necesario, su castigo. Es decir, una formación, la educación del Señor para nuestras vidas. Ahora, Dios usa todo para instruirnos y corregirnos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Bueno, todas las cosas te ayudan a bien. Dios usa todas las cosas para instruirte y corregirte. Todo lo que tú estás viviendo, si tú eres creyente, si tú amas al Señor, no es para tu destrucción, sino es para tu instrucción, para tu corrección. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí el contexto que nosotros tenemos en Hebreos 12:6 es la persecución. Entonces, el sentido es que Dios estaba usando la persecución como medio de disciplina o de instrucción para estos cristianos. Y les dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, de tal forma que les está diciendo, están siendo perseguidos, no significa que están siendo destruidos, no significa que Dios los ha abandonado, significa que Dios los está instruyendo, que Dios los está disciplinando, que Dios los está amando. De hecho, es lo que está significando. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, habla de los padres físicos, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos habla de padres imperfectos, como fueron nuestros padres, como somos nosotros, que aplicamos una disciplina a nuestros hijos. Pero escuche con atención, la disciplina que usted aplique a sus hijos, usted es un padre imperfecto, la disciplina que usted aplique a sus hijos es una disciplina imperfecta, y así ha sido. La disciplina de los papás de mis papás ha sido imperfecta, de mis papás hacia mí ha sido imperfecta, y de mí hacia mis generaciones es imperfecta. Es lo que está diciendo Hebreos 12:10. Y dice que esta disciplina, dice, aparte es una disciplina por pocos días, según les parecía, según entendían cada uno de ellos. Decían, bueno, es que yo actúo de esta forma porque esto es lo mejor, etcétera. Pero realmente dice, no tiene mucho provecho. Pero está diciendo, pero Dios, Él nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos educa para participar de su santidad. Somos educados para pasar la eternidad con Dios. Dios usa todo lo que vivimos, todas las vivencias buenas, malas que tenemos en esta vida, para instruirnos, corregirnos, para educarnos y pasar la eternidad con Dios. Las disciplinas de Dios, entonces, aparentemente pensamos, Dios ya me abandonó, Dios me castigó, etc. No. Es Dios amándonos y Dios obrando en nosotros frutos apacibles a través de todas estas disciplinas que Dios permite en nuestras vidas. Cuando Dios disciplina es una bendición. Desgraciadamente se saca de contextos estas disciplinas eclesiásticas que tenemos en el libro de Mateo y se toma como que no, Dios ha rechazado, Dios ha desechado a aquel que está en disciplina y demás. No, la palabra de Dios misma nos está diciendo en Hebreos 12:10 que vivimos en disciplina delante de Dios, y esa disciplina es totalmente provechosa para participar de la santidad de Dios, no para apartarnos de Dios.
Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, Proverbios capítulo 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Dios castiga, Dios corrige, y después en el versículo 11 dice, no lo menosprecies, no te fatigues. La palabra menospreciar viene del hebreo más, que significa desestimar o repudiar. Que no llegue un momento en tu vida en que estés repudiando lo que Dios te dice, las disciplinas de Dios en tu vida, que desestimes las disciplinas, la instrucción de Dios en tu vida. Que no llegue un momento en el que te fatigues. La palabra fatigar significa cansarse al punto de no desear. O sea, no rechaces la educación de Dios, no rechaces la instrucción de Dios, no rechaces la disciplina de Dios. Dios, cuando disciplina, no disciplina enojado. Dice Proverbios que la disciplina es una muestra de su amor, no de su enojo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y muchas veces queremos mucha alegría, mucha diversión, pero la palabra de Dios está diciendo, es mejor la tristeza, es mejor la educación de Dios, es mejor la disciplina de Dios, porque con la disciplina de Dios se va a enmendar el corazón. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El castigo de Dios, la disciplina de Dios es una prueba de su amor, no de su ira. Es una prueba de que Dios te está amando, no de que Dios te ha desechado. Y con esto concluimos. Se concluyeron ya los versículos del 9 al 12. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Reconoce al Señor, dale honor a través de los bienes que Dios te ha dado. Y que la ofrenda que tú das a la iglesia, a los santos, a aquellos que te presiden, represente en verdad una bendición para la iglesia, para tus supervisores. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios bendice, Dios promete bendición y su bendición es para que abundes en toda gracia y para que abundes también y continúes siendo un canal de bendición. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Las disciplinas de Dios son muestra de su amor, no de que Dios te ha abandonado. Sí duelen, pero el fruto es que te hacen partícipe de la santidad de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de abundar en tu palabra en esta ocasión nuevamente, Señor, en este tema de las exhortaciones a la obediencia, esta segunda parte. Te damos gracias y te pedimos que puedas colocar esta semilla en nuestros corazones, que nos hagas obedientes a ti, Señor. Que nos ayudes a honrarte, a darte honor a través de la bendición económica que tú das en nuestras vidas. Que nuestras ofrendas, que nuestros frutos, nuestras primicias con las que te damos honor puedan representar una bendición a la iglesia local, una bendición a nuestros pastores. Que sean llenos, dice tu palabra, serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares van a rebosar de mosto, porque estará tu bendición. Y a través de tu bendición, Señor, nos darás toda gracia, Señor, para que no nos falte nada, Señor, puedan ser suplidas nuestras necesidades y que aún podamos nosotros continuar siendo canales de bendición. Y ayudan, Señor, a no menospreciar el castigo de Jehová, a no fatigarnos de tu corrección, al grado de no desear ser corregidos por ti, y que podamos entender que tú al que amas, castigas, disciplinas, como lo hace un padre a su hijo. Que el castigo tuyo, que la disciplina tuya es una señal de amor, no de tu enojo.
Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, examina nuestros corazones y ayúdanos a caminar en pro de la obediencia hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.